Micrófono abierto. Y bueno, tenemos aquí la presencia del doctor Guillermo González Méndez, adscrito al Instituto de Salud Mental en Jalisco. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches a todo el amable y gentil auditorio. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos hablando de un tema, antes, fuera del corte, que es un problema de salud pública, es un problema también social, es un problema que nos aqueja a todos, porque al final de cuentas podemos conocer a una persona que tenga una situación que lo lleve a una decisión tan definitiva y tan drástica como es quitarse la vida. Sí, efectivamente, el suicidio es, dentro de lo que es mi materia, que es psiquiatría, la urgencia médica número 1, ¿no? O sea, tenemos las personas que tienen un intento suicida, las personas que pueden llegar a cometer un homicidio y las personas que están en algún problema que tiene una repercusión mental, pero que de fondo es un problema médico, como podría ser el caso de los delirium, que serían las 3 causas de gente que tiene problemas mentales que termina muerta o haciendo que la maten, ¿no? Entonces el suicidio es algo que se da con mucha frecuencia en todo el mundo. La OMS calcula que alrededor de 1 millón de personas se quitan la vida cada año. ¿Sí? Es un número muy alto. Y es un número bastante alto, ¿no? O sea, muere más gente por suicidio que por guerras, ¿no? Uno podría pensar, pues, en la guerra tanto que se están diciendo, matando, ¿no? Ahora aquí en nuestra guerra contra el narco, ¿no? Pues muere más gente muchas veces por suicidio. Aquí en México específicamente no. O sea, las muertes por homicidios son más altas que las muertes por suicidio. Y esto es algo que se ve en toda Latinoamérica. Cosa que es muy diferente, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá la tasa de suicidios es de 12 por 100,000 habitantes. Y la tasa de homicidios es más baja, es de 10 por 100,000 habitantes. O sea, se matan menos entre ellos de lo que se matan ellos mismos. Y en cambio nosotros tenemos una tasa de 14.2 por 100,000 habitantes de homicidios intencionales, y tenemos tasas de suicidio a nivel nacional que están alrededor de 5 por 100,000 habitantes. Nuestras tasas de suicidio como país nos ubican como países que tenemos bajo índice de suicidio, ¿sí? Países con alto índice de suicidio, por ejemplo, los países bálticos como Bielorrusia, Letonia, Estonia, Lituania, ¿sí? Llegan a tasas de suicidio de 45 por 100,000. O sea, son 9 veces más de lo que tiene México, ¿no? Aquí dentro del país, los estados que tienen mayor índice de suicidio son los estados del sureste, curiosamente. Tabasco, Campeche, Yucatán, ¿sí? O sea, uno dice, Yucatán, donde hay menos violencia, ¿no? Pues sí, hay menos violencia, pero hay más tasas de suicidio. Por ejemplo, en particular, en Tabasco las tasas de suicidio están alrededor casi de 10, o sea, es casi el doble de la media nacional. Nosotros estamos un poquito por arriba de la media nacional. El año pasado estuvimos 6.3 por 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces estamos hablando que de la parte geográfica afecta para la decisión de tomar, para decir, ¿sabes qué? Pues aquí quede. Pues fíjate que tiene mucho que ver varias cosas, ¿no? Pero algunas de ellas son los climas, ¿sí? Los climas calurosos, los tiempos de calor, se relacionan más con que la gente se suicide. Yo no sé si sea porque, pues, en tiempos de calor la gente tome más y a lo mejor por ese lado, ¿no? Sí, pero está comprobado, incluso aquí en el estado de Jalisco, el estado que tiene en el año 2015, el estado con más suicidios fue el mes de marzo, que es uno de los meses más calurosos. Marzo, abril, mayo tienen un poquito arriba de la media. Y en cambio los meses fríos tienen un poquito abajo de la media. Estamos hablando por abajo de 30 casos, ¿sí? Y en cambio en marzo fueron 46, entonces pues tú ves que aumenta casi un 50% sobre esas medias, ¿no? Entonces, los meses calurosos son los meses más peligrosos, contrario a lo que la gente tiene así como imaginación de que se suicidan más en diciembre, ¿no? Por ejemplo, cuando la Navidad y todo eso, ¿no? O sea, son los meses en los que menos se suicida la gente. Y esto tiene que ver, pues, con la teoría de Durkheim, de Emil Durkheim, que la
propuso desde el siglo XIX, de los 3 estilos de suicidio, ¿no? Podemos quedarnos precisamente con esos 3 estilos para platicar de ellos después de una pequeña pausa comercial, doctor. Claro. Está escuchando Tráfico ZMG Radio con el tema de los suicidios, un tema muy interesante que puede aquejar a cualquier persona. Ponga atención porque también vamos a hablar al respecto de cuáles son los signos más significativos para que pongamos atención, esas señales de alerta. Y bueno, para nosotros fue un tema nuevo el tocar esta cuestión de los suicidios. No habíamos tenido la oportunidad de tocar estos temas porque hicimos un pacto entre algunos medios de comunicación para no darle difusión a este tipo de temas y no lo fueran a adoptar como una moda a los jóvenes. Así es. Entonces había suicidio, no cubríamos esa nota, pero bueno, pues estamos aquí ya tratando este tema, importa y lo hemos visto sobre todo mucho ya en las vialidades, en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Seguimos aquí en micrófono abierto con en la entrevista con el doctor Guillermo González Méndez, adscrito al Instituto de Salud Mental en Jalisco. Y bueno, doctor, regresamos para hablar de este tema del suicidio. Y bueno, antes del corte platicábamos que pues hubo un pacto ahí entre algunos medios de comunicación en donde no quisimos darle pues esa cobertura a estos eventos trágicos de suicidios que ya los hemos visto muy frecuentemente en la vía pública, en la calle, que se avientan a los camiones, que se avientan a los carros, que se avientan desde un puente peatonal o a un paso a desnivel. Pero bueno, la verdad es preocupante ese crecimiento que hemos visto, sobre todo en los últimos meses, en donde pues cada vez más gente decide quitarse la vida, y es por eso que le agradecemos su presencia y estar aquí platicando, doctor. Bueno, hablábamos de las 3 modalidades del suicidio desde el punto de vista sociológico que marcaba Durkheim, y él nos decía que hay 3 variantes, ¿no? Una es el suicidio egoísta, en el que la persona lo hace por falta de integración al grupo. Okay. Esto lo vemos, por ejemplo, en sociedades que son muy individualistas, muy egocéntricas, como la sociedad americana, que es muy individualista. Uh-huh. El suicidio altruista, que sería otra modalidad en la cual hay, en cambio, una excesiva integración al grupo, que es me mato por el grupo. Por ejemplo, los monjes budistas que de repente por ejemplo, los monjes budistas que se queman, o los kamikazes japoneses que se lanzaban contra los barcos americanos, ¿no? Durante la guerra. Entonces es un suicidio altruista, ¿no? Okay. O sea, me estoy matando para que el otro viva mejor. Que esto podría a veces tomarse como una filosofía de los narcos, ¿no? O sea, a mí me van a matar, a mí me van a hacer pedazos, pero mi familia va a salir adelante, mi familia va a tener dinero, ¿no? Okay. Entonces esa sería como una forma de suicidio altruista. Okay. Y tenemos el suicidio anómico, en el cual la persona rompe los lazos que tenía con el grupo social. Entonces, por ejemplo, es una persona que traía estatus y pierde estatus. O es una persona que estaba integrada y de repente queda desintegrada. O es una persona que estaba en un vínculo y de repente es rechazada o pierde ese vínculo, ¿no? Y entonces este tipo de suicidio le llama Durkheim un suicidio anómico, porque se pierde la persona, o sea, como que se borra lo que era y entonces ya no puede volver a adaptarse a una nueva realidad, y es cuando se produce el suicidio. Esto es algo que se está viendo mucho, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? O sea, el joven que de repente fracasa en la escuela, o que de repente corta con la novia, o que de repente se mete en problemas en el vecindario o con la pandilla, ¿sí? Y entonces están teniendo cada vez más intentos de suicidio este grupo de edad. O sea, el grupo de edad de 15 a 25 años o a 29 años, el grupo de personas jóvenes, es en el que se ha visto un mayor crecimiento de los números de suicidios, ¿no? Entonces esto es algo muy preocupante, porque estás perdiendo gente antes de que llegue incluso a dar su mejor rendimiento productivo a la sociedad. Y también antes de tener un desarrollo propicio mentalmente hablando. Sí, pero esto se da en función de que no tienen una visión completa de futuro de sus acciones. O sea, viven muy en el momento, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes una visión a futuro, cuando tú no tienes esperanza, la desesperanza es un marcador muy puntual del riesgo de suicidio. Cuando tú vives una realidad muy dolorosa y no puedes soportarla, no tienes elementos con los cuales soportarla, pues entonces piensas que eso ya no es vida y que mejor
mejor te matas. Vámonos a otro ¿no? lado. Así es. Y entonces tenemos la situación como la vivimos aquí en Jalisco, en el que sobre todo los hombres intentan el suicidio menos veces, pero lo logran más. Las mujeres lo intentan más, pero lo logran menos. ¿Por qué? Porque escogen estilos y agentes de muerte mucho menos letales. O sea, las mujeres, por ejemplo, escogen pastillas, ¿sí? Escogen pastillas de medicamentos, se atascan de medicamentos, pero muchas veces los medicamentos pues tienen altas tasas de seguridad y no les hacen tanto daño, ¿sí? En cambio, los hombres pues escogen, primero, ponerse bien cohetes, ¿sí? Y segundo, escogen métodos mucho más letales, como aventarse desde alturas, desde un puente, lo que sea, agarrar un arma, que tienen más disponibilidad, y sobre todo el ahorcamiento, ¿no? O sea, el ahorcamiento es con mucho el método de suicidio más frecuente. En Estados Unidos, por ejemplo, el método de suicidio más frecuente es por arma de fuego, porque allá muchísima gente tiene acceso a las armas de fuego, ¿sí? Aquí nosotros pues, prácticamente casi nadie tiene, o bueno, nadie presume que tiene armas de fuego. Pero es, ¿no?, dentro de los 3 este, modelos de operación para este caso de suicidios. Sí, entonces aquí nosotros tenemos el envenenamiento, sería quizá el método de suicidio más frecuente en las mujeres, ¿sí? Pero por cada mujer que se suicidan 4 hombres, ¿sí? O sea, el 80% de los suicidas son hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres se nos educa todo el tiempo a reprimir nuestras emociones, ¿sí? A sacar adelante las cosas como Dios nos dé a entender y a no pedir ayuda. O sea, dicen ustedes, machito, se calla, se aguanta y adelante, ¿no? Y entonces esa forma de construirte una identidad masculina a través de la desvinculación con el grupo hace que el grupo ya no te dé soporte. Y entonces, ante una situación que sientes irremediable y que no puedes tú, digamos, combatir, con una idea de que tu masculinidad va con la violencia, pues entonces un método violento es una forma de resolver las cosas y esa violencia se dirige contra ti y te destruye. ¿Y cómo podríamos detectar a una persona? Digo, ok, estamos en un círculo de amigos o de familiares y de repente vemos una persona que se aleja o que de repente está muy iracundo. ¿Cuáles serían las señales que debemos de tener en cuenta para poder ayudar a la persona a que no tome esa decisión? Ok, hay varias cosas que tenemos que considerar. Una, el 80% de la gente que se suicida tiene depresión o ansiedad extrema, ¿sí? El 25% de esa gente abusa del alcohol o es alcohólico, ¿sí? Y eventualmente hasta el 10% de esas personas pueden tener un problema de psicosis, o sea, están fuera de la realidad. Entonces, ¿a qué nos tenemos que enfocar? Gente que cambia su estado de ánimo, ¿sí? O sea, que se vuelve triste, que se vuelve irritable, que se vuelve corajudo de todo, es una persona que muy probablemente está teniendo un problema del estado de ánimo, que es algo que está 80% relacionado con que se ocurra un suicidio. Entonces, una persona que tiene esos cambios, aguas. Una persona que de repente empieza con una ansiedad, pero una ansiedad que lo paraliza o que lo hace que se sienta que se está muriendo cada 2-3 veces al día, ese llamamos nosotros crisis de angustia, se relaciona también mucho porque incapacita muchísimo a la gente. Y entonces cuando la gente se ve gravemente incapacitada y no siente que pueda sacar adelante su rol, entonces es que decide que mejor se sale, se esfuma o se borra para que las cosas mejoren sin él o sin ella, ¿sí? ¿Cuál es un rasgo característico? La gente empieza a pensar en la muerte, luego empieza a desear la muerte, luego que no le llega, empieza a desear tener una enfermedad grave que lo mate o un accidente, ¿sí? Y finalmente llega a pensar en su propia muerte y luego cómo causarse su propia muerte, ¿sí? Esto son todo un proceso que lleva bastante tiempo en la generalidad. Solo un 15-20% de los suicidios se dan sin ninguna, vamos a decirlo como que sin ningún antecedente. O sea, en el 90% de los suicidios podemos hacer una reconstrucción y hubo un cambio en el estado de ánimo, en la funcionalidad, en la forma de integrarse al grupo, que todo esto cambia y
precede con mucho al acto suicida o al intento suicida. Y solo en el 10, máximo 15%, estamos viendo que no había así como que nada que indicara que la persona se podría suicidar y finalmente se suicidó. ¿Ok? Doctor, algo que nos llamó poderosamente la atención fue que de los últimos 3 reportes que cubrimos de accidentes en donde nos dimos cuenta que era un suicidio, eran jóvenes. En los últimos 2 casos los recuerdo perfectamente bien. Uno de una mujer que se aventó de un puente peatonal ahí en Periférico y Colón. Enfrente casi estaba presente su pareja. Y el último fue en Carretera Morelia, frente a Plaza Saulet, en donde un joven deja su motocicleta y decide aventarse en las llantas de un camión. ¿Qué pasa con nuestra juventud? ¿Está tocando estas fibras, esta parte de la población de los jóvenes? ¿Y a dónde podemos acudir? ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Cómo poder ayudar a un joven, a un familiar que está pasando por esos problemas, por esos síntomas que usted menciona? Bueno, efectivamente el rango de mayor incidencia de suicidios en el estado de Jalisco durante el año 2014 fue este rango de edad de 15 a 19 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la gente que está saliendo de la secundaria, donde está todavía cubierta por la familia, sale a otro ambiente donde ya no está protegido por la familia, ya está más en el ambiente de sus pares y no está encontrando oportunidades de insertarse en el estudio o de insertarse en el trabajo o de seguir adelante con un proyecto de vida. Entonces, condiciones como mayor acceso a las drogas, mayor acceso al alcohol, ¿sí? Va a generar condiciones propicias para que estas personas se desvinculen, se arranquen, las familias se desintegren, ¿sí? Y dejen de ser factores protectores contra el suicidio. Entonces, estos muchachos pues quedan al garete, ¿no? O sea, si no tienen un sistema de apoyo que pudieran ser los pares, incluso la misma pandilla, pues entonces toman decisiones muy arrebatadas y no tienen esta visión de futuro, se sienten desesperanzados, ¿sí? O sea, la falta de esperanza es lo que hace que estos muchachos estén intentando con mayor frecuencia el suicidio, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Definitivamente vimos que hay antecedentes. Si nosotros nos vamos a los antecedentes y atacamos los antecedentes, entonces cerramos la llavecita. Si nosotros identificamos adecuadamente los problemas de ansiedad, los problemas depresivos y los problemas psicóticos, vamos a contener bastante bien estos problemas de suicidio. Y si nosotros detectamos gente que tiene abuso de sustancias legales o ilegales, llámese alcohol, tabaco, ¿sí? O estamos hablando de marihuana, cocaína, metanfetaminas, cristal, ¿sí? Todo este grupo de gente son grupos de alto riesgo para llegar a cometer un suicidio. Entonces hay que irnos, tomarlos, integrarlos, ¿sí? Tomarse la molestia de estar con ellos, escucharlos, entender qué es lo que les pasa y llevarlos a atención. El Instituto Jalisciense de Salud Mental tiene 2 unidades hospitalarias en las cuales se reciben a personas que hayan tenido estos intentos. Tenemos también una línea de intervención en crisis, es el 01802 crisis, así lo escribe como crisis en el celular, en el teléfono. Y pues el año pasado estuvimos recibiendo aproximadamente 500 llamadas que estuvieron en relación a atentados de suicidio. ¿Sí? Muy bien, doctor Guillermo. Ya nos vamos a ir porque es momento ya de cerrar el programa, pero ¿con qué le gustaría cerrar precisamente este tema? Bueno, con que la mayor parte de las personas que cometen suicidio realmente no se quieren matar, quieren dejar de sufrir, ¿sí? Entonces hay que ayudarlos a que dejen de sufrir para que vuelvan a tener esperanza. Muchísimas gracias. Con eso Muchas nos gracias. quedamos, Jorge. Claro que sí. Muy buenas noches. Nos sintonizamos el día de mañana. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.